Buenos días, profesor. ¿Cómo ha estado? Buen día, Jonathan. Bien, gracias a Dios. Vamos a dar chance, muchachos, a que más compañeros se unan a la videoconferencia. Tuve que generar varios enlaces, ya les voy a comentar más adelante debido a qué, así que simplemente vamos a dar unos 2 minutos más para que lleguen más compañeros de clase, se unan y les explico qué es lo que había ocurrido un poco con la conexión. Así que nada, bienvenidos nuevamente. Coloquen su asistencia en el chat, por favor. Gracias. Bien, recuerden colocar su asistencia en el chat de la videoconferencia, por favor. A todos los que se vayan anexando, recuerden, tal vez alguno de ustedes escribe algún mensaje ahí, por favor, colocar la asistencia, dado que una vez que comience la clase, pues es más difícil estar pendiente de los chats. Bien. Vamos a dar un minuto más, unos 2 minutos más para que se agreguen más estudiantes. En el grupo de Classroom somos 126. Bueno, 129 contando al coordinador, la subdirectora, la profesora Janet y mi persona. Eh, lo que percibo es que la asistencia es bastante baja con respecto a las videoconferencias, muchachos. Si usted conoce a algún compañero de clase que no participa de las videoconferencias, por favor recuérdenle que la asistencia se toma en cuenta, ¿ok?
Cuando lleguemos a 40 personas conectadas, iniciaremos la clase. Ok, ya somos, ya somos alrededor de 47. Sí, gracias Camila y a los que están pendientes que ya estemos más. Vamos a comenzar entonces nuestra clase de Geografía Económica de Nicaragua. Bienvenidos muchachos, es un gusto compartir con ustedes este espacio de encuentro, aunque sea virtual, pero es un gusto encontrarnos en este espacio que la institución, el colegio en este caso, nos permite vivir. Nuevamente recordarles a los que vayan agregándose a la videoconferencia que coloquen su asistencia en el chat de la videoconferencia, nombre, sección y número de lista. Recordarles que todas las videoconferencias son grabadas para fines pedagógicos, poderlas compartir con ustedes posteriormente. La semana pasada les compartí un enlace de YouTube de la videoconferencia del martes 21 de julio. De igual manera, por la tarde o al finalizar, unos minutos después de finalizar la videoconferencia o por la tarde, les compartiría el enlace de YouTube de esta videoconferencia también. Y así en cada semana de este tercer corte, ¿ok? Bien, cuando éramos alrededor de 8 personas conectadas, yo les decía que les iba a explicar por qué tuve que generar varios enlaces. Fíjense, en la videoconferencia anterior de noveno año, geografía, resulta que tuvimos inconvenientes con el grabar la reunión. No sabemos a ciencia cierta si tenía que ver con un fallo de la plataforma, en este caso de Meet, o tenía que ver con el hecho de que alguno de los profesores que estábamos en la videoconferencia habíamos entrado después de que estuvieran algunos alumnos conectados. Nosotros tenemos que generar el enlace de la videoconferencia y ser los primeros, me estoy refiriendo al maestro, ser los primeros en conectarnos. Yo tuve que generar varios enlaces porque primero se me escapó cambiar el enlace de la clase anterior y entonces ya había varios estudiantes conectados en el enlace anterior. Para cada clase es un enlace nuevo, en primer lugar. En segundo, cuando el profesor ingresa, pues tiene que grabar la reunión, para que al finalizar la videoconferencia, el video de la clase que vamos a tener o que hemos tenido, quede guardada en el drive del profesor y de esta manera pueda compartirle a usted el enlace de la videoconferencia. Si el profesor no entra de primero, se le va a dificultar grabar la clase. Por tanto, si graba, posiblemente el video le puede quedar al primer estudiante que se conectó.
le va a quedar grabado en su carpeta Drive. Entonces, uno tendría que luego solicitar el video, pedirle el acceso al video, a su Drive, etcétera. Y pues el proceso puede tornarse un poco más tedioso. Entonces, por eso es que les pido a ustedes que hasta que yo genere el enlace, ingresen. Porque cuando yo genero el enlace, yo suelo conectarme de una vez. Intento ser el primero en la videoconferencia, en la videollamada. Comienzo la grabación y cuando termina la clase, pues la grabación queda en mi Drive. Y puedo subirlo al canal de YouTube y luego compartírselo a ustedes. Si yo no soy el primero en conectarme o la grabación no la genero yo, no me va a quedar registrada en mi Drive, por tanto no podría subirla al YouTube o tendría que pedirle a ustedes que me compartan el archivo. Entonces eso para que lo tengan en cuenta como una manera de que ustedes también puedan colaborarme a mí con la clase, poder llevar la clase de la mejor manera, poder llevar este espacio a como lo hemos venido haciendo. Yo creo que en eso ustedes han colaborado muchísimo y pueden seguir colaborando más, cooperando más a que el proceso de aprendizaje sea lo más óptimo posible. Pues bien, vamos a comenzar con la oración. En el video tutorial de la semana pasada de oración les compartía una oración, valga la redundancia, que se le atribuye a San Francisco de Asís. San Francisco de Asís es considerado uno de los padres de la ecología, como patrón de la ecología, de la naturaleza. Y en esta semana, antes de las vacaciones de mitad de año y en estas primeras 2 semanas de este tercer corte, pues nuestro tema sigue siendo los recursos naturales. Y qué mejor manera como de conectar el tema o la unidad que trata sobre los recursos naturales de nuestro país con la fe, con el tema de la fe, con el tema de la oración, de no poder desligar lo que es la fe de nuestra vida diaria, de la naturaleza inclusive, como un espacio también esta oración de hacer conciencia de lo importante de cuidar nuestra naturaleza, de nuestros recursos, eh, de crear una conciencia cada vez más ecológica. Entonces les voy a compartir eh, la pantalla con el canto, esta vez con el canto, no solo oración, sino también esta oración tiene melodía, entonces nuestra oración de la clase va a ser escuchar, va a ser seguir el canto, hazme un instrumento de tu paz. Yo espero que el canto, que el video funcione, porque en la clase anterior intenté compartirlo y realmente el internet estaba un poquito fatal, el internet, y realmente no se pudo proyectar. Espero que para nosotros en este momento sí pueda ir de una manera óptima. Si en algún dado caso no se oye bien o no oyen ustedes la canción, pues alguno de ustedes encienda su micrófono y dice, profesor, no escuchamos la canción, o profesor, se escucha fatal, no se entiende, el internet se pega, pues pueden hacerlo, ¿ok? Simplemente encienden su micrófono y lo comparten. También pido disculpas un poco por el tema de que el audio a veces externo puede afectar, ¿verdad? La buena marcha de la oración y también de la clase. Entonces decimos todo, acordémonos de que estamos en la santa presencia de Dios, adorémosle en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Bien, les voy a compartir ahora la primera diapositiva de la clase que les compartí el viernes a través de el video tutorial y la ficha didáctica. Bien, el tema recursos edáficos, la semana corresponde del 21 al 24 de julio. La semana pasada, el martes 21, nosotros tuvimos nuestra primera videoconferencia de este tercer corte. La semana realmente fue del martes al viernes. El tema de esta semana, recursos edáficos. El objetivo, dice, de la educación es la virtud y el deseo de convertirse en un buen ciudadano, Platón. Esta es la frase de la clase de esta semana que debe motivarnos. El objetivo de la educación es la virtud y el deseo de convertirnos todos, sin excepción, en buenos ciudadanos. ¿Okay? Bien, antes de continuar, quisiera que en un espacio de unos 5 minutos me compartieran, ya sea por mensaje, a través de la mensajería del chat, o encienden su micrófono y si quieren su cámara o solamente el micrófono, que ustedes puedan compartirme cómo les fue con el trabajo que entregaron el viernes, con la asignación del viernes. ¿Qué tal les fue con el tema de los recursos hídricos? ¿Qué les pareció interesante? ¿Qué les gustó? ¿Qué no les gustó? También se vale decirlo. Que puedan compartir cómo les fue y qué importancia le ven, por ejemplo, a trabajos de este tipo, en el que yo les pido que lean alrededor fueron de 14 páginas, 14 a 17 páginas de la Ley 620, Ley Nacional de Aguas. Entonces, quisiera que en un momento breve de 5 minutos, quienes desean compartir esta experiencia puedan hacerlo. O si quieren compartir algo, no sé, que puede ser con respecto a la oración o a esta semana, de cómo les fue, que ustedes puedan hablar en este momento para que la clase no se vuelva monótona o se vuelva simplemente un monólogo donde yo estoy hablando y el profesor es el que habla y ustedes simplemente están como espectadores. No me gusta eso, no quiero tener esa impresión, así que les concedo la palabra a ustedes. Yo voy a silenciar mi micrófono para que ustedes puedan intervenir. Inclusive voy a dejar de presentar la pantalla para que podamos vernos y hablar durante algunos minutos, unos 5 minutos. Pueden ir escribiendo también. El internet está un poquito fastidioso el día de hoy, no nos está colaborando mucho, pero no vamos a dejar que nos gane. Bien, voy a leer algunos mensajes que yo creo que ya están compartiendo.
Bien, leo por acá. Dice Marcela, me di cuenta que esa ley salió en el 2010 y creo que es muy temprano para sacar una ley de algo tan importante como el agua. Sí, la ley es del 2010, pero recuerden que la ley en cuanto al reglamento, pero la primera publicación de esta ley 620 fue en el 2007 realmente. La ley fue publicada en el 2007, ya son 13 años más o menos. Y lo que se publicó en el 2010 fue el reglamento sobre esta ley. Amelia dice, la importancia es que gracias a estos trabajos creamos una conciencia sobre nuestros recursos naturales para no desperdiciarlos. Sí, ciertamente la idea es que ustedes tomen conciencia de la importancia de conservar nuestros recursos, de no despreciarlos, como dice Amelia, de no malgastarlos o desaprovecharlos. Por acá Camila comenta, me di cuenta de que la ley que nos dejó investigar es súper importante y que hay varios ríos que no salen en internet de la vertiente lacustre, pero en los libros sí salen. Sí, yo en la videoconferencia del martes les compartía varios ríos de la vertiente lacustre que sí aparecen en internet. Sin embargo, hay otros ríos que no aparecen en internet y sí aparecen en los libros, en el libro de geografía de séptimo o en los libros de estudios sociales. Alisa nos comparte, me motivó a contribuir más al cuidado del agua, iniciando desde mi casa. Soy más consciente del gasto innecesario del agua. Sí, ciertamente muchas veces nosotros no tomamos conciencia de que las medidas de conservación de los recursos naturales no empiezan con campañas grandes o majestuosas o con una ONG o que yo haga carteles y me vaya a un semáforo a gritar que no hay que desperdiciar el agua, sino que muchas veces comienza desde la casa. Y les voy a poner un ejemplo tan sencillo. ¿Cuántos de nosotros nos inspiramos y nos volvemos cantantes en la ducha y empezamos a cantar, bueno, el disco completo de mi artista favorito o a propósito de que este año declararon a Bad Bunny el mejor compositor del año? Pues no sé, algunos se inspira con las poesías de Bad Bunny en el baño, ¿verdad? Y canta. Y le da rienda suelta a ese espíritu de cantante que todos llevamos por dentro. Y entonces cantamos y tenemos la llave de la ducha abierta. O a la hora también de enjuagar los alimentos, de lavar los alimentos. Yo siempre he sido crítico con el tema de regar la calle. No encuentro a veces el sentido de sacar una manguera y empezar a regar todo el pavimento. A veces no es ni la parte de enfrente de la casa, a veces queremos regar como el barrio completo. Y sacamos la manguera y regamos la cuadra completa. O cuando, no sé, cuando los papás nos dicen, ¿querés salir? Entonces, bueno, láveme el carro o limpie la casa, etcétera. Entonces, bueno, pasa. Por acá Danilo quería compartir algo, puede activar su micrófono, adelante, lo escuchamos. Ok, Danilo. profe, siento que lo importante de este trabajo también es reconocer, porque por ejemplo, Nicaragua es mayormente conocida por los recursos hídricos. O sea, la mayoría del país está compuesta por lo mismo. Y en la ley salen varios aspectos importantes. Por ejemplo, a mí me llamó la atención que uno de los factores de la distribución de los recursos hídricos es que toda persona lo tenga y sale favorecida la gente que es de menores recursos. Pues yo no sabía eso, pensé que, ¿cómo le explico? Pues como que todos pagan lo mismo, algo así, pero ahorita me acabo de dar cuenta que igual la gente con menos recursos paga menos por agua. Así es. Luego, por acá comparte Bismarck, lo entretuvo, dice, un buen rato leyendo e investigando algunas cosas básicas como maneras de proteger los recursos hídricos. Lo que dice Danilo es una gran verdad. Nicaragua es reconocida como el país de lagos y volcanes. Inclusive su mismo nombre tiene que ver con la palabra agua, Nicaragua, Managua.
Es decir, estamos rodeados de agua. Y sin embargo, lo paradójico, lo contradictorio de esto es que muchas veces ese recurso tan bonito que lo tenemos nosotros de una manera abundante en el país, a veces es desperdiciado, a veces no es valorado. Y a veces puede ser contradictorio que en un país donde tenemos suficientes recursos hídricos, el agua escasee, por ejemplo. Y les cuento una anécdota personal. Yo recuerdo hace unos años cuando era adolescente, no hace mucho, tampoco es en 1950 ni 1960, ¿verdad? Estamos hablando de hace unos 10, 15 años como mucho. Yo recuerdo que en la zona de mi casa, en el barrio, no llegaba el agua todos los días. El agua potable venía unas cuantas horas cada día y se iba. Pasábamos el día sin agua, todo el día. Hay veces que era 1 o 2 días y recuerdo tener que llenar barriles, tener que utilizar cuanto balde, pana o palanganas tuviéramos en la casa para poder conservar agua, porque no llegaba todos los días. Entonces es paradójico, fíjense ustedes que en un país donde hay abundante agua también hay escasez o disponibilidad de agua potable. Y este es un problema que no se ha superado. Hoy en día, pues en mi casa y en el barrio, gracias a Dios, llega el agua todos los días y ya no se va. Pero hay zonas de nuestro país en las que el agua sigue siendo un recurso escaso. Lo otro importante y que quería hacerles ver a ustedes es que en nuestro país sí hay leyes con respecto a los recursos naturales, sí hay leyes para la conservación de los bosques. Ustedes vieron en las clases anteriores que hay leyes de conservación forestal, hay leyes y hay multas para quienes no cumplen la ley. Hay leyes para el agua también, para el tema del manejo de los recursos hídricos, y sin embargo el desconocimiento muchas veces de estas leyes nos hace tomar acciones que más bien van en contra de la preservación o la conservación de estos recursos. Hay leyes, hay entes reguladores o hay instituciones reguladoras o figuras que regulan todo este tema. Por ejemplo, usted le pregunta a un adulto y la mayoría hablan de que, bueno, está en ACAL, existe la Empresa Nacional de Acueducto y Alcantarillado, pero muy pocos tal vez hablan de la Autoridad Nacional del Agua, que aparece ahí, o la Comisión de Recursos Hídricos, etcétera. Entonces, ojalá que ustedes puedan ir creando conciencia en estas clases sobre los recursos hídricos. Y no solo los recursos hídricos, los recursos forestales. Hoy el tema es el suelo. El tema de esta semana tiene que ver con el suelo. Y son temas importantísimos. Por eso yo les pedía que buscaran causas y consecuencias de la contaminación, pero a la vez medidas que ustedes deben practicar, que nosotros debemos practicar. Si yo tiro una bolsa de basura a un río, un cauce, lo que sea, eso contamina no solo el agua, también contamina el suelo, puede contaminar el aire. No solo tiene que ver con un recurso en específico. Yo voy por la calle y tiro residuos de comida al piso, pues contamina el suelo. Si eso se llega a podrir o se empieza a descomponer, va a contaminar el aire también. A propósito de lo que dice Alisa acá, que dice, le recordó a la señora que se queja de Nacal. Sí, ciertamente, y la señora se estaba quejando no que no llegara el agua, sino que se estaba quejando por un tema de alcantarillado, el saneamiento de las aguas, que al final el no mantener o no darle mantenimiento al drenaje, pues ocasionaba que en su barrio las aguas residuales brotaran. Piensen ustedes las veces en que en Managua llueve, hablando de nuestra propia realidad, todo el tema del alcantarillado, las cosas que ocurren, los manholes se destapan, las calles se inundan, las avenidas parecen ya ríos. Nos convertimos como en Venecia, donde los carros ya no son carros, sino que parecen góndolas que van atravesando todo un río, producto de la avenida, del alcantarillado, y eso tiene un origen, eso tiene que ver con el botar la basura en los cauces, con botar la basura en los drenajes, el no darle mantenimiento debido. Imagínense ustedes que nuestro lago, el lago de Managua, durante muchos años, el agua
de diferentes cauces llegaba al lago. Les puse el ejemplo de la misma laguna de Tezcapa y así un sinnúmero de ejemplos que nos hacen recordar cosas de la cotidianidad, como a la señora de Nacal y sus frases célebres que no vamos a recordar porque no es el espacio en el momento adecuado, pero que ha servido hasta de meme, de sticker de WhatsApp. Yo sé que ustedes en los stickers de WhatsApp pueden tener las frases de la señora de Nacal, que muchos la recuerdan. No es solo la señora de Nacal, también recuerdo una señora, a propósito de esto, recuerdo una señora que se quejaba de un basurero que habían colocado frente a su casa y donde la gente llegaba a tirar todo tipo de desechos y la señora se molestó tanto, fue su enojo con el basurero, que no lo cuidaban y que no echaban las cosas como la basura como debían, que al final optó por arrancar el basurero, sacó una sierra y le empezó a serruchar la parte donde estaba el basurero y lo cortó y se quejaba porque decía que llevaban todo tipo de basura, hasta pampers o diapers, y los tiraban ahí a la intemperie en el basurero, que era como una especie de barril de plástico. Entonces todo eso tiene que ver. ¿Y por qué les genero esta conciencia a ustedes? Porque aunque usted no lo crea de replay, como suele decir el programa, dentro de unos años ustedes posiblemente ocupen lugares importantes en nuestra sociedad. Y hablo no solo de lugares importantes porque vayan a ser un diputado o el ministro, no sé, de Hacienda o el ministro de Energías, etcétera, sino porque van a ocupar lugares importantes, independientemente de que estén relacionados con la política o no, que ustedes estén en una institución pública o no, pero van a desempeñar también profesiones importantes, ya sean el ser abogado, estudiar derecho o arquitecto, ingeniero, etcétera, y ustedes tendrán la posibilidad, la enorme posibilidad de generar también conciencia en las personas a las que ustedes tengan bajo su cuidado, si son empleados o si son trabajadores de una empresa, etcétera. Y ustedes tienen que generar esta conciencia desde ya. Si no lo hacemos ahorita, muy difícilmente dentro de unos años lo vayamos a hacer. Y en eso los nicaragüenses a veces podemos ser muy quejosos de nuestra realidad, pero no hacer nada al respecto del tema de los recursos naturales. Somos un país bendecido, privilegiado con los recursos naturales, con los recursos del agua, de los bosques. Ahorita vamos a ver los suelos. Nuestra geografía nos regala suelos altamente fértiles que pueden utilizarse para la agricultura, la ganadería, y muchas veces no pensamos o planificamos estrategias de conservación de los recursos que utilizamos. A veces solo pensamos en utilizarlos y ya. Por acá Marcela nos cuenta, dice, una vez mi mamá corrió para agarrar, dice, una botella que una persona tiró y le dijo, mire, se le cayó. Exactamente. No es necesario ponernos a pelear o discutir con las personas. Simplemente a veces son medidas sencillas como decir, mire, se le cayó, para hacerle ver que tiró algo al piso, al suelo. Tiene que ver también con nuestra casa, como les decía, la manera en cómo utilizamos el agua, desde algo tan sencillo, desde un gesto tan pequeño como lo es lavar un carro, un vehículo, que se recomienda que muchas veces se utilicen baldes con agua y no tanto la manguera, porque la manguera genera una cantidad de litros por minutos que al final es un desperdicio total del agua. Y gracias a Dios pues tenemos nosotros abundantes recursos naturales. Sin embargo, deben ser mejor aprovechados. Mucha gente aprovecha la corriente de lluvia así para tirar la basura. Como yo les decía, todo este tema que ustedes ya conocen. Pues bien, cuando hablamos de recursos edáficos en nuestra clase, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Alguno de ustedes investigó qué significa la palabra edáfico? Pueden activar su micrófono o utilizar el chat. Cuando hablamos de recursos edáficos, ¿a qué nos referimos?
Nos referimos al suelo o que proviene de él, sí. Exactamente, Danilo y Amelia, nos referimos al suelo y a los recursos también que podemos encontrar en él. La edafología, muchachos, es una ciencia. La edafología es una ciencia que se encarga de estudiar los diferentes tipos de suelos, los recursos que podemos extraer del suelo. Y la edafología define el suelo como el soporte para las plantas. Se estudia desde un punto de vista práctico para obtener los mejores rendimientos agropecuarios. Yo les decía que cuando hablamos de agropecuario es un término o una palabra compuesta, hace referencia a agrocultivo, agricultura, y pecuario tiene que ver con el ganado. Entonces, con la actividad agropecuaria. Sin embargo, nosotros podemos definir suelo de diferentes maneras. La edafología define el suelo desde un punto de vista práctico. Sin embargo, nosotros podemos definir el suelo desde nuestras perspectivas o puntos de vista, desde nuestros propios conceptos. Lo importante es manejar estos términos nuevos, que pueden parecer nuevos, que tienen que ver con los recursos presentes en nuestro país. ¿Okay? ¿Se dieron cuenta cuántos tipos de suelo hay en Nicaragua? ¿Cuántos tipos de suelo tenemos en nuestro país? Muy bien, Belén, son 5 tipos de suelo presentes en Nicaragua. Y la clasificación, si ustedes se dan a la tarea de investigar un poquito más, si mal no recuerdo, anda como en 37 o 35 los tipos de suelo en el mundo. Hay diferentes clasificaciones. En nuestro país tenemos diferentes tipos de suelo. Son 5. Son 5 tipos de suelo. Y los vamos a ir repasando rápidamente. Decirles que, bueno, en Nicaragua se ha hecho poco a nivel de estudios de investigación sobre nuestro suelo. La región mayormente estudiada es la región del Pacífico. Recordemos que la región del Pacífico prácticamente concentra la vida económica del país, no solo la vida económica, concentra también la mayoría de población y la industria. Por tanto, no debemos asombrarnos que en la región del Pacífico es donde más se han estudiado los suelos. A consecuencia de la disgregación, transporte y alteración de las rocas, se han formado los diferentes tipos de suelo. Acá están los 5 tipos de suelos predominantes en nuestro país. Suelos lateríticos, suelos volcánicos, litosoles, hidromorfos y aluviales. Yo en la presentación, en el video, les colocaba cada tipo de suelo con una explicación breve. No pretendo con esta explicación agotar todo el tema o el contenido de cada tipo de suelo, pero les colocaba como la clasificación, a qué pertenece, a qué tipo de suelo pertenecen los suelos aluviales, los suelos hidromorfos, los suelos volcánicos, a qué tipo de suelo y dónde se localizan en nuestro país. Donde se localizan los suelos aluviales, donde se localizan los suelos hidromorfos y los suelos volcánicos. Por ejemplo, los suelos aluviales son de los suelos más fértiles de la Segovia de Nicaragua. Estamos hablando de la región central, departamento de Estelí, Madrid, Nueva Segovia. Son llamados también las Segovias de Nicaragua. Los suelos hidromorfos ubicados en la costa del Atlántico o del Caribe de Nicaragua son formados en tierras húmedas donde el drenaje es severamente restringido, es decir, como el agua no corre fácilmente, el agua, por así decirlo, vamos a utilizar un término bastante coloquial, se empoza o no drena, y entonces crea este tipo de suelo hidromorfo, por eso tiene la palabra hidro, agua. Los suelos aluviales también tienen que ver con suelos que son ricos en agua y que se origina también de materiales transportados por las aguas.
el agua de los ríos, por ejemplo, el agua de la lluvia. Tenemos también los suelos volcánicos. Son suelos ricos en minerales básicos. Hay un investigador, un científico que también presenta otro término a los suelos volcánicos, que son suelos, dice, andocélicos. Pertenecen al tipo de suelo andosoles. Son productivos, muy productivos en los trópicos americanos y son suelos jóvenes debido a la constante actividad volcánica. Tenemos los suelos lateríticos. Ahí ocurre un proceso químico del agua que forma óxidos insolubles de hierro y aluminio en alta concentración, es decir, son suelos ricos en minerales. Son también llamados latosólicos o ferralíticos y predominan en la región montañosa, de la región montañosa hacia la llanura del Caribe. La región montañosa de Nicaragua, que es la región central, tiene suelos ricos en minerales. Los litosoles pertenecen al orden de los suelos intrazonales y se localizan en la parte occidental del escudo montañoso. ¿Okay? Luego en la presentación les colocaba, en el video les colocaba cuáles son los tipos de suelos según la región, donde más o menos se ubican y a veces qué materiales se extraen. Por ejemplo, acá en la región central se extrae el balasto, que es un tipo de piedra que se utiliza en la construcción de carreteras, o también el balasto se utiliza en las vías de ferrocarriles. Es como esa piedrita que va en medio de los rieles, en medio de los rieles de una vía ferroviaria, valga la redundancia al decir ferroviaria. Ciertamente sí, Belén, como usted lo coloca acá en el chat, ya les voy a leer. En los litosoles dice, los suelos se degradan y las capas del suelo hasta llegar a la capa madre. ¿Por qué se degradan? Por diferentes motivos, diferentes agentes. Por ejemplo, un suelo puede degradarse por el mismo viento, por el mismo aire. Cuando corre el viento, todo lo que el viento pueda arrastrar va haciendo que el suelo vaya degradándose, erosionándose, es otra palabra que podemos utilizar. Puede también ser por las corrientes de agua. Entonces son los factores que pueden influir en que se degraden las capas del suelo. Tiene que ver con la erosión, y en la erosión interviene lo que es el agua, interviene el aire, interviene también el mismo ser humano. Hay factores naturales y hay factores no naturales, como la intervención del ser humano. Bien. Entonces, dicho esto, ¿alguna pregunta respecto de la clase, del contenido? Si no tienen alguna pregunta, yo puedo también hacer algunas preguntas, porque hay términos que yo sé que pueden ser complejos. Entonces, quisiera escucharles a ustedes si tienen alguna duda, alguna interrogante con respecto al tema. ¿No tienen preguntas? ¿No hay preguntas? ¿No hay dudas con respecto a este tema de los recursos edáficos o los recursos del suelo? Si no hay preguntas, entonces las haré yo porque quedé con dudas. Entonces voy por acá. Bismarck, ¿qué significa la palabra lixiviación? Aparece en la presentación. En los litosoles, por ejemplo, en la parte del occidental del escudo montañoso en Nicaragua, la región central,
Dice que ocurre un proceso de lixiviación. ¿Qué es la lixiviación? Mientras Bismarck nos responde, le pregunto por acá a Camila. Vamos a preguntarle a Camila. Cuando hablamos de que forma óxido insoluble, ¿a qué nos referimos con la palabra insoluble? ¿A qué nos referimos que hablemos de que algo es insoluble? Tiene que ver con química un poco también. Espero la respuesta, ¿ok? Ya sea a través del micrófono o del chat. ¿A qué nos referimos con que algo es insoluble? Ya sabemos que cuando hablamos de óxido, tiene que ver ¿con qué? Con oxígeno. Con carbono. ¿Será? No han encontrado la respuesta por acá, ni Camila ni Bismarck. De la lixiviación y cuando hablamos de que algo es insoluble. Bien, Oscar pregunta por acá, Oscar Huete, de 10º D, pregunta qué tan fértiles son los suelos en Nicaragua con respecto al mundo. Nicaragua posee, con respecto al mundo, de los suelos más fértiles, propicios para la agricultura, para la ganadería, para todo lo que tenga que ver con ganadería y agricultura. Suelos fértiles. Hay suelos también que suelen ser ricos en minerales básicos. Pensemos nosotros, por ejemplo, al hablar de minerales, pensemos en que en Nicaragua hay lugares donde se extrae oro, en la zona del Pacífico, al lado de Occidente, en los departamentos de León, Chinandega, luego en la región central, en la parte de Chontales. ¿Pueden existir suelos más ricos en minerales? Sí. Pudiera mencionar que en América uno de los suelos o de los países con suelos más ricos en minerales está Venezuela. Venezuela tiene suelos muy ricos en minerales básicos. Sin embargo, los suelos de Nicaragua son altamente fértiles con respecto a la agricultura, para el cultivo. ¿Okay? Camila dice, insoluble, algo que no se puede disolver. Muy bien. En química eso es lo que significa cuando un material no se puede disolver. También lo colocaba Danilo y Amelia. Bismarck nos coloca, dice, extraer la materia soluble de una mezcla por un disolvente líquido. Tiene que ver un poco con lo que Belén nos preguntaba también. La lixiviación es cuando se extrae de los suelos material debido a un agente líquido que interviene en el suelo. En este caso es el agua, puede ser el agua, puede ser otro material. Bien. Muy bien, muchachos, hasta este momento. Voy a explicar, por acá Tairis preguntaba el trabajo de esta semana, voy a explicar el trabajo para luego compartirles el Jamboard de la clase y con esto pues iríamos terminando la clase con el Jamboard. Explico el trabajo de esta semana. Van a realizar un álbum con 5 mapas. Ok. ¿Qué van a colocar en cada mapa? En las instrucciones de la tarea yo les explico. En el mapa 1 van a dibujar o van a realizar la clasificación del clima de Nicaragua. Ustedes pueden investigar en libros de estudios sociales, de 4º grado, de 7º,
Pueden investigar en internet también, colocar mapa climático de Nicaragua, y eso es el mapa número 1. Dibujar el mapa, dibujarlo y colorearlo con la clasificación del clima. En el mapa 2, señalar las 3 vertientes de Nicaragua, ya sabemos que son Pacífico, Lacustre y Caribe, y colocar 2 ríos de cada vertiente, es decir, van a dibujar en cada vertiente 2 ríos. Dibujan el río y le ponen el nombre, claro está, lo señalan ahí. El río Tipitapa, río Malacatoya, en la vertiente lacustre, el río Ochomogo y el río Telica en la vertiente del Pacífico. Ya les estoy dando nombres incluso. El río Escondido y el río Grande de Matagalpa para la vertiente del Caribe, o pueden colocar el río Coco, el río San Juan, etcétera, en la vertiente del Caribe. Eso es en el mapa número 2. En el mapa número 3 van a buscar, tienen que investigarlo un poquito, un parque nacional, una reserva biológica y un refugio de vida silvestre. Van a colocar esas 3 cosas. Un parque nacional, les menciono uno, el volcán Masaya, más común. Una reserva biológica, Bozaguas, Indio Maíz. Hay un archipiélago en el lago de Nicaragua, creo que es Solentiname. Podrían buscar si es una reserva biológica o si es un refugio de vida silvestre. El refugio de vida silvestre, hay uno que es como el más común, que es La Flor, pero pueden investigar otros refugios de vida silvestre. En el Pacífico hay varios. Son lugares donde llegan las tortugas a desovar, por ejemplo. En Rivas, en la zona de León, Chinandega, creo que hay otro refugio de vida silvestre. Así que en el mapa número 3 van a colocar un parque nacional, solo es uno, una reserva biológica y un refugio de vida silvestre. En el mapa número 4 colocan minerales de cada región de Nicaragua. Minerales pueden ser el chocoyero, sí sirve también, Marcela, en el departamento de Managua. Ticuantepe pertenece al departamento de Managua, es un municipio, y ahí es donde está ubicado el chocoyero. Van a colocar también en el mapa 4 minerales de cada región. Pueden colocar oro, pueden colocar yo les colocaba acá un material que es el balasto, es una piedra dice utilizada para la construcción de carreteras. Eso está en la zona central, el balasto, en la región central, en la parte norte. En la región central, en el departamento de Chontales, el oro, también en la región del Pacífico, y así pueden ir buscando qué minerales hay en cada región. Y en el mapa número 5 van a colocar flora y fauna de cada región natural de Nicaragua, al menos 2 tipos de flora y 2 tipos de fauna. Cuando hablamos de flora ya nos podemos imaginar a qué nos referimos. Podemos colocar desde el nombre de una flor, de una planta que se da mucho en esta zona, hasta un árbol, qué sé yo, podría colocar el madroño en el Pacífico, podría colocar los minerales, pregunta cuántos. Puede colocar 1 o 2, Danilo, no, yo no especifiqué la cantidad. Sí está en plural, minerales de cada región, pero pueden ser 2, no más. Y de la flora y fauna sí pido que sean 2 tipos de flora y 2 tipos de fauna. Recuerden también que pueden colocar especies marinas, marítimas, en el Pacífico y en el Caribe. Determinado tipo de pez que se puede encontrar en las playas de Nicaragua, en los lagos inclusive. Y fauna pues tiene que ver también, no sé, por mencionarle uno muy famoso, el tapir o danto, como se le conoce popularmente, y así. Hay que hacer un poquito de investigación, eso sí. No se queden con lo que yo les estoy compartiendo acá, ¿ok? Sino también intenten recurrir a enciclopedias, a libros. Deben dibujar los mapas y colorearlos. Luego que los dibujan, les toman una foto y los pegan en un documento de Word como un archivo.
van a hacer un archivo de Word con los 5 mapas. Ustedes lo tienen que dibujar y colorear, hacerlo a mano. Pueden utilizar recursos como el papel cebolla o papel carbón para facilitarles el hacer el mapa de Nicaragua, el croquis, o facilitarles dibujar, no sé, determinada flora o fauna que vayan a colocar. O si usted considera que dibuja bastante bien, lo puede hacer a mano, simplemente sin utilizar un material para calcar. Pueden tomar la clasificación del clima de Köppen. De hecho, sería lo más ideal que utilicen el mapa climático de Köppen. Ustedes lo pueden encontrar en internet, ese mapa climático de Nicaragua con la clasificación de Köppen. Está publicado en internet por el INETER. El INETER es el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales y ellos tienen publicados varios mapas, entre ellos el mapa climático. Luego, no se olviden que en el trabajo también hay una pregunta, el número 3, donde dice, comenta cuáles actividades económicas se derivan del uso de los recursos naturales. ¿Cuáles actividades económicas? Ustedes piensen en industria textil, elaborar ropa, calzado, el turismo a nivel de los parques nacionales o reservas biológicas. El turismo pueden ser más específicos, pueden hablar de senderismo, pueden hablar de canopy, pueden hablar de surf, pueden hablar de, en el caso del Cerro Negro, sandboarding, creo que le llaman al deslizarse sobre el Cerro Negro, bucear, etcétera. El turismo pueden inclusive hacer especificaciones, porque el turismo es una palabra bastante amplia. Pero ¿qué actividad económica? Puede hablarse también de la pesca artesanal, puede hablarse también de pesca a gran escala o de tipo industrial, no solo artesanal. Cuando hablamos de pesca artesanal nos referimos a que las personas realizan la pesca para subsistir. Una persona que vive en el lago de Granada va con su botecito, pesca y cocina eso que ha pescado y es para su sustento. Eso es la pesca artesanal. Tampoco utilizan materiales pesqueros industrializados. Muchas veces simplemente es una red elaborada de nylon o una caña de pescar, etcétera. Y es una pesca artesanal, pero también existe la pesca a gran escala que se da mucho en el Caribe, donde se extraen camarones y diferentes tipos de pescado. Entonces, piensen en ese tipo de actividades. Les estoy dando ideas, nada más, ya que Tairis pedía que lo explicara. Tienen que ser dibujados los mapas, sí. Es un ejercicio bastante práctico el poder dibujarlos. Ya les decía yo, pueden utilizar algún material inclusive para calcar los mapas, si es posible. Pero dibújenlos, coloreenlos, háganlos ustedes, no impriman, no copien un mapa y ya, copiarlo y pegarlo, no. Dibújenlo, le toman una fotografía y lo pegan en un documento de Word, comentan cuáles son las actividades económicas y lo tienen que enviar el viernes, ¿ok? De esta semana. Lo otro es compartirles el Jamboard para que ustedes lo puedan trabajar. Yo les voy a compartir, ya no vamos a tener mucho tiempo de trabajarlo entre nosotros, pero sí se lo voy a compartir ya de una vez para que puedan ingresar quienes deseen. Aquí en el chat ya está el enlace del Jamboard, ya pueden agregarse. Y vamos a trabajar en el marco número, ya les digo, en el marco número 4. Vamos a partir del número 4. Vamos a trabajar en el Jamboard, en el marco número 4. Por acá ya hay algunos conectados, Camila, Belén, Danilo y Marcela. Marcela podría responder el marco número 1. Perdón, el marco número 2, porque el 1 es la presentación. Marcela responde el marco número 2.
Ya les digo por acá. Danilo y Marcela respondan el marco número 3. Definan con sus propias palabras qué es el suelo. Puede ser la definición personal o la que está en la presentación, pero quiero sobre todo con sus propias palabras que definan qué es el suelo. Luego, en el marco número 4, voy a pedir que en el marco número 4 responda a la primera pregunta. Él menciona los suelos de la región del Pacífico, que la responda Belén. Que mencione los suelos de la región del Pacífico. Y quisiera que Roberto responda cómo son los suelos de la región del Caribe. Belén responde los suelos de la región del Pacífico y Roberto que responda cómo son los suelos de la región del Caribe. En el marco número 5, le voy a pedir a Sara que responda la primera pregunta y a Tairi mencione los 5 tipos de suelo de Nicaragua, presentes en Nicaragua. Entonces, Tairi responda los 5 tipos de suelos presentes en Nicaragua. Y creo que dije Sara que respondiera la primera pregunta, ¿qué se extrae de los suelos rocosos de la región central? En el marco número 6 le voy a pedir a Bruno y a Diego de Franklin que inserten una imagen de cada tipo de suelo en Nicaragua. Les voy a compartir la ventana para que puedan ver también el Jamboard. Inserta una imagen de cada tipo de suelo. Bruno y Diego, son 5 tipos de suelo en Nicaragua, entonces van a irse ustedes a donde dice acá insertar o añadir una imagen, añadir imagen en la parte de la izquierda. En la parte de la izquierda, en la barra como de herramientas, en la parte de la izquierda, al final donde aparecen como las dos montañitas o triángulos, le dan añadir imagen y utilicen el buscador de Google, búsqueda de imágenes de Google, colocan en el buscador suelo aluviales o suelo hidromorfo y eligen una imagen, una de las fotografías de Google, insertan en el marco ese tipo de suelo y colocan tal vez qué tipo de suelo es. Okay. En el marco número 6, trabaje Diego y trabaje Bruno. Diego de Franklin y Bruno. En el marco número 8, le voy a pedir a Larisa. En el marco número 8 le voy a pedir a Larisa y a María Alejandra que respondan desventajas de la explotación de los recursos naturales en nuestro país. Algunas desventajas. Okay. Voy a revisar si ya respondieron algunos. Muy bien, ya respondieron que se extrae los suelos rocosos de la región central. Belén ya respondió los suelos de la región del Pacífico, son suelos volcánico y aluvial. Ya está la definición de qué es el suelo. Es la superficie de la corteza terrestre que puede tener muchas variantes dependiendo de la zona geográfica. Igual Danilo, superficie de la corteza terrestre que es importante para los seres vivos y su subsistencia. Este es el que es responsable de que las plantas y otros seres vivos puedan vivir. Cuando hablamos de recurso edáfico, ¿a qué nos referimos? Nos referimos al suelo y todo lo relativo a él, a los recursos del suelo, lo relativo a él, especialmente en lo que se refiere a las plantas. Muy bien. Veo que ya han trabajado en el Jamboard. Son poco fértiles debido a los altos niveles de acidez presentes en ellos. Muy bien. Debido a la gran cantidad de materia vegetal. Son suelos arcillosos y de color rojizos. En el marco número 6 todavía no han insertado ninguna imagen de cada tipo de suelo en Nicaragua.
Y las desventajas de la explotación: el exceso del consumo destruye los ecosistemas, poniendo en peligro una gran cantidad de especies animales. Muy bien. Yo les voy a dejar el enlace del Jamboard para que ustedes puedan responderlo, puedan contestarlo y puedan insertar las imágenes, etcétera. Dice: destrucción de hábitats naturales, tanto terrestres como marinos y otros acuáticos, destrucción de ecosistemas de todo tipo, extinción de especies. Muy bien. Recuerden también, muchachos, que otra desventaja es que condiciona el cambio climático. Explotar los recursos naturales, en el caso de los bosques, por ejemplo, incide en el clima de una determinada región geográfica. Okay. Desertificación de suelos, las tierras pierden nutrientes. Muy bien. Excelente. Bien, voy a dejar de presentar. Si hay alguna pregunta, pueden hacerla. Si no, les voy a pedir que vayan abandonando la reunión. Les doy gracias por haberse conectado, por haber atendido al llamado de conectarse a las 11 de la mañana. Recuerden que el enlace lo genero siempre yo, y no entren, por así decirlo, antes de tiempo. Okay, pasen buen día, buena semana, feliz semana. Cuídense, se les aprecia, se les quiere muchísimo. Los tenemos en la oración también, los profesores, a ustedes. Oramos por ustedes. En lo personal, oro por ustedes, por su familia, y sigan dando lo mejor de ustedes en este tercer corte. Cuídense mucho, cuiden el sueño también. Me han llegado notificaciones de tareas que han entregado a las 12 de la noche. Creo que el récord está ahorita como en las 2 de la mañana, una tarea, o 3 de la mañana. Así que cuiden sus horas de sueño, descansen y rindan en las clases, en todas las clases. Chao.